Hola, muy buenas tardes, mis queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos un día más a este seminario de Verdad Presente, que estamos tratando unos temas preciosos, buenísimos. Yo los estoy disfrutando un montón, espero que vosotros también. Doy la bienvenida a todos los hermanos y hermanas que están entrando al Zoom, que están participando. Ayer tuvimos muchísima asistencia, me consta que se está viendo mucho el vídeo a posteriori, porque hay personas que pues tenéis diferencias horarias. Así que pues encantada también de que estéis ahí participando, aunque sea en la distancia y aunque sea en diferido. Bienvenido, Alan. Otro día más. Estamos en nuestro tercer día del seminario. Sí, pasa tan rápido esto, que se empieza a acabar también. Madre mía, qué rápido pasa. Te tiras meses preparando estos eventos y luego es como fugaz, ¿no? Que dices, pero si ya ha pasado, si me he tirado mucho más tiempo organizando que, que disfrutando luego de las clases. Pero bueno, Alan, estoy recibiendo pues un feedback buenísimo, la gente está encantada, sobre todo, y yo también lo digo, está agradecida que el lenguaje es accesible para todos, no es siempre tan técnico como para teólogos, ¿no? Y especialistas, eruditos académicos. Entonces, se agradece un montón pues que sean muy adaptados a nosotros para que podamos tener buena comprensión de cada uno de esos mensajes. Pues vamos a empezar hoy con nuestro tercer tema, que vamos a tratar la ética de santidad en el santuario. Este tema creo que va a estar muy bueno, lo estoy viendo. Pero no quiero empezar si no es con una oración. Antes de ello, repetiros, mañana volvemos a estar aquí a las 8 de la tarde. Es nuestro último día. Tienes todos los vídeos en el canal de YouTube de la Iglesia Valencia Timoneda. Tienes cada uno de los temas para poder verlos por si te has perdido alguno y ponerte al día. Los materiales que Alan me ha compartido, si los quieres, me los puedes pedir por privado en por cualquier medio de mis canales oficiales, que son el de la Iglesia, por YouTube o por el Facebook. Si tenéis preguntas, por favor, os animo a que las escribáis conforme las penséis, porque así yo me da tiempo a verlas y poder plantearlas dentro del tiempo del programa. No obstante, si hay alguna pregunta que se quedase pendiente, la responderíamos mañana. Os pido perdón de antemano porque estoy un poquito afectada hoy de la garganta. Comentaba con nuestro invitado que los tiempos están cambiando y tengo un poquito la voz tomada, así que puedes ser pacientes y tenerme cariño porque poquito a poco estoy haciendo un esfuerzo en el día de hoy. Bueno, pues nada, sin más, vamos a empezar con una oración. Hoy inicio yo y luego cierras tú con la oración. ¿Te parece, Alan? Muy bien, muy bien. Muy bien. Bendito Padre que estás en los cielos, Señor, te damos infinitas gracias por un nuevo día poder estar aquí, iniciando nuestro tercer tema, Señor, que va a ser de mucha bendición para cada uno de nosotros. Estoy muy segura. Te ruego por cada uno de los hermanos que se van a conectar, por los que se han conectado y por aquellas almas, Señor, que lo verán después, en otro momento, que tú toques sus corazones, Señor, tú los impresiones. Acompaña en esta clase durante este tiempo, Señor, a Alan. Te pido que derrames tu sabiduría sobre él para que toques a tu siervo y pueda llegar a tocar también nuestros corazones y nos abras la mente, Señor, que tu Espíritu Santo también se derrame sobre nosotros para que podamos entender cada cosa que nos van a explicar. También te ruego, Señor, que tú sostengas cada una de las conexiones. Tú sabes cómo pasa siempre, Señor, que queremos hacer algo para ti, que siempre sucede algo, pero tú estás al control. Y estoy segura. Sé que mis hermanos también van a orar para que la transmisión sea buena y para que este mensaje llegue a todo el mundo. Acompáñanos, Señor, en esta noche, que te lo pido en nombre de Jesús, Señor. Amén. Pues muy bien, Amén. Alan. Te doy paso. Iniciamos con la tercera parte del tema. Muchísimas gracias, querida Liber y todos que nos escuchan. Estamos en el número 3, el tema número 3 de estos 4 temas que estamos abordando sobre el santuario y la verdad presente. Y en el día de hoy nos toca abordar el tercer tema, yo les decía, este día miércoles, que se titula Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Eso es un salmo de David. Todas las frases que he escogido para colocar al principio de las temas, de las temáticas, son extracciones de la Biblia. Y después dice, anunciando este tema, la ética de santidad del santuario. La ética de santidad del santuario. ¿Por qué es importante este tema? Expresado en una sentencia, en una oración,
porque todo el santuario lo que busca es la transformación del corazón humano para, en su lugar, con la justicia de Cristo y vivir una vida de santidad. Todo ese es el resumen del tema de hoy. El santuario, este mecanismo que Dios creó, recuerden bien, un modelo pedagógico para ilustrar las verdades que tú y yo podemos recibir en nuestra vida personal, en nuestra vida espiritual, y cómo hacerlas parte de nuestra mente, de nuestra forma de ver la vida, del sentido de la vida, a la luz, ¿no es cierto?, de estas enseñanzas. Así que hoy vamos a comenzar un poco distinto, vamos a ir aterrizando los dos temas anteriores a la vida práctica. Y noten ustedes que lo primero que queremos mencionar es lo siguiente. Vamos a ver lo siguiente. A ver si avanza ahí. De repente, ahí está. Entonces, acá vemos a una persona en un lugar que a veces, ¿no es cierto?, nos gustaría estar. Ustedes sabían que está comprobado hace muchísimo tiempo que las personas frente al mar se entristecen muchas veces, les da nostalgia, o a veces piensan en el porvenir, o aún en el pasado, ¿no? En el presente también. Hay una necesidad de entender por qué nos pasan las cosas que nos suceden en la vida, por qué hemos llegado al punto que hemos llegado hoy, o qué nos... Siempre, como dice acá, existe en cada uno de nosotros el deseo de comprender, ¿sí? Comprender lo que nos pasa, lo que nos sucede en nuestra vida, y especialmente lo que nos ha sucedido en nuestra biografía, por qué decimos nosotros. Eso es importante y eso está presente en cada uno de nosotros. Y hay un autor, porque no fue una idea mía, yo la tomé de él, que se llama Larry Listenwalter, es un importante teólogo de nuestra iglesia, presidente actual en la Universidad Adventista en el Líbano, ese país que está arribita, ¿no es cierto?, hacia el lado norte de Israel, y él acuñó este concepto de Google Earth and Google Heart. Suena parecido, pero no es lo mismo. Si tú conoces un poquito de qué significa esto de Google Earth and Google Heart. Ahí me adelanté un poco. Y la idea es la siguiente, de que cuando tú usas la herramienta poderosa, cada vez más poderosa de Google Earth está acá arriba, como lo representa la imagen en pantalla, es planeta Tierra, ¿cierto? Earth es Tierra. Y cuando tú usas Google Earth, que no, si no lo has hecho, úsala porque es una herramienta muy interesante. Básicamente es un aparato muy similar, funciona de manera casi idéntica al GPS, pero la particularidad de Google Earth es que tú puedes navegar o dirigirte a partes del mundo y puedes en tiempo incluso real observar algunas ciudades, incluso podrías googlear tu propia casa o el lugar donde estudiaste, tu iglesia, y si colocas las coordenadas o la localización lo más específica posible, este instrumento tiene sus años, pero que está más sofisticado hoy, te va a llevar al lugar y tú vas a poder observar increíblemente en vivo lo que está sucediendo. Es muy poderosa y esta misma herramienta increíblemente se ha estado usando incluso para el estudio de la arqueología y de la historia antigua, porque bueno, con herramientas anales, ¿no es cierto?, de GPS y de geolocalización, incluso los científicos están siendo capaces de, sin cavar todavía la Tierra, mirar, al igual como miras desde el espacio, penetrar en el fondo de la Tierra y ver qué registros fósiles hay allí o vestigios arqueológicos de civilizaciones perdidas. Y entonces observando eso saben exactamente dónde tienen que cavar en tierra. Es increíble e imagínense ahora con la inteligencia artificial qué otras cosas se pueden hacer. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el tema de hoy, de la ética del santuario? Porque en cambio, Walter dice que si bien nosotros tenemos Google Earth, que es una herramienta poderosa, Dios, a través como si tuviera Google Heart. ¿Qué significa eso? Que es una metáfora para decirnos que nosotros podemos navegar por todo el planeta, incluso en la Antártica si quisiéramos, a través de este instrumento, pero solo Dios puede ver lo que hay dentro de nuestros pensamientos, de nuestras memorias, de nuestro inconsciente pasado.
Dios puede escudriñar, dice el salmista, hasta lo más profundo de nuestro corazón. Y me parece a mí, aterrizando todo lo que hemos visto ahora, hasta ahora en el santuario, es que ese es el propósito final del tabernáculo. Es, ¿no es cierto?, explorar las profundidades del tono carácter humano y particularmente apreciar cómo Dios puede transformarlo. Si tú te sitúas en esta imagen hermosa, éramos bebés, cuando éramos pequeños, podíamos apreciar, ¿no es así? Digamos, el nacimiento, nueva vida, cómo en la mirada de los padres y su cariño, su protección, ellos ven su mayor esperanza. Pero ese es un misterio hasta el día de hoy. La ciencia, por ejemplo, ha podido muchas cosas, pero jamás nunca vida por sí mismo. No puede crear vida. Ha intentado hacerlo muchas veces, pero sin efecto. En cambio, cuando nosotros pasamos a otra etapa de la vida, esa mujer joven que está allí o tiene una migraña muy fuerte o simplemente tiene una tristeza muy grande, ¿no? El dolor. Cuando nosotros pensamos en el tema del dolor, hasta físicamente uno expresamos ese dolor. ¿Te ha pasado cuando has estado todo un día haciendo un trabajo, pero exhausto, contento incluso, y de repente un mal movimiento de tu espalda y ya la noche no va a ser la misma esa noche, ¿no? El dolor físico, que muchas veces es la traducción mental de nuestras emociones, es algo que siempre está agobiándonos constantemente, mucho más en las grandes ciudades donde tenemos que correr de aquí para allá. Así que finalmente este hombre que está allí sentado una vez más en la playa nos hace pensar de que hay algo más allá trascendente, algo más allá del horizonte. Cuando las personas no creyentes se hacen estos cuestionamientos válidos, cuando están moviéndose en las arenas del agnosticismo, todos en algún momento, como decía al principio, se preguntan, bueno, ¿y por qué suceden las cosas como suceden? ¿Por qué estas cosas me están pasando a mí? Y yo quiero invitarles en esta tarde-noche a explorar el santuario desde una óptica algo diferente. Voy a repetir varias cosas que he dicho anteriormente porque como profesor, para que queden claras o amplificadas las ideas que previamente presentamos. Así que recordemos que el santuario, hemos dicho, es un modelo educativo, ¿sí? Y es un modelo educativo, como dice acá, para comprender mejor el gran conflicto, ¿sí? Esto tiene derechamente que ver con el gran conflicto, pero no es solamente el gran conflicto y el gran plan de rescate, de salvación que ilustra la maqueta del santuario, sino que especialmente es el gran conflicto en tu corazón y en el mío. Eso es lo que también ilustra desde el punto de vista ético del santuario, de por qué nos comportamos de la manera que lo hacemos, por qué tenemos las luchas contra los vicios que tenemos, o por qué a veces nuestra mente no es capaz de someterse plenamente a la voluntad del Señor. El santuario va a presentar el paisaje del corazón humano y Dios puede sacar este problema de nosotros mismos. Además, sabemos, dice acá, que el problema del mal se debe a la transgresión de esa ley divina en el cielo, ¿sí? Esta es la palabra que usan los teólogos o filósofos, la teodicea, la justicia de Dios. Y este conflicto que comenzó en el cielo se trasladó acá a la tierra. Entonces, dice acá, el modelo del santuario es el libro de texto, y eso es importante señalarlo. Es el libro de texto para entender el plan de la salvación de Dios. ¿Se entiende esta idea? El santuario con el gran conflicto son como dos grandes macro relatos o piezas que se ensamblan la una con la otra. Usemos la metáfora también, la ilustración del teatro. No sé si alguna vez alguno de ustedes ha ido al teatro y el teatro está la puesta en escena, la obra, ya sea música clásica, ballet o lo que sea, o una obra teatral, pero antes de eso, detrás, ¿no es cierto?, se ve un telón muchas veces a la antigua, de terciopelo rojo oscuro, carmesí, bonito, y detrás de bambalinas o detrás de la cortina grande pasan un montón de cosas. Están las vestimentas, está la pintura, está, digamos, los libretos que tienen que ellos repasar y estar allí. Muchas cosas pasan. Pero cuando se abre el telón, entonces la escena
comienzan a aparecer y a suceder con la música y las luces. Todo lo que es la cortina y lo que está pasando atrás es el gran conflicto, ¿sí? Ese es el gran conflicto que muchas veces nosotros no lo vemos, porque es una lucha espiritual entre Cristo y Satanás y sus ángeles. Pero la puesta en escena es donde tú y yo participamos con nuestra vida, donde la iglesia participa, pero a veces inconscientemente sin saber de que hay un escenario detrás, hay un gran conflicto que se cierne sobre nuestras cabezas. Entonces, el santuario nos ayuda a entender ambos elementos, tanto lo que está pasando detrás de bambalinas, como también la forma en que Dios quiere solucionar este gran conflicto con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Así que acuérdense que Google Earth and Google Heart es un conflicto cósmico que también sucede no solo en el cosmos, sino en el corazón tuyo y en el mío. Eso es lo que le preocupa más al Señor. Este es un breve repaso. Así que recuerden este famoso texto, clave, cimiento de toda la doctrina del santuario. Dice acá el Señor, y harán un santuario para mí, ya habitaré en medio de ellos. Ese es el deseo que siempre Dios ha tenido desde que nuestros primeros padres en el Edén tuvieron que ser expulsados de allí. Dios, como lo muestra apasionadamente el libro de Oseas, se inflama de pasión y de amor porque siempre ha querido rescatarte a ti y a mí para que un día volvamos a estar en comunión con Él, cara a cara. Y lo que hizo el Señor es idear un plan ilustrado como un libro de texto en el santuario para decirte, mira hija, hijo, de esta forma yo te voy a dar solución para que vuelvas a vivir conmigo en el lugar santísimo. Esa es la forma de este modelo básico. Ahí, ¿no es cierto?, hay un modelo que fue reconstruido en Estados Unidos, en pleno desierto, para tratar de entender. Está hecho a escala, pero es muy, muy similar y es muy interesante. A la gente le gusta visitarlo porque evidentemente se imagina mucho mejor cómo puede haber sido esa antigua tienda o tabernáculo de reunión. Ya dijimos que el tabernáculo estaba situado literalmente en medio del pueblo para enseñarnos desde ese tiempo hasta hoy de que Dios siempre ha querido ser el centro de tu vida. Dios quiere ser el centro de la vida de la iglesia y Dios quisiera ser el centro, ¿no es cierto?, de este mundo. Así que veamos, ahí hay otro modelo, ¿no es cierto?, solo para ilustrar como ahora una maqueta. Este es literalmente un modelo de maqueta, pero ¿por qué Dios lo hizo de esa manera? Vamos a ver lo siguiente. Entonces, si entramos derechamente al tema que nos compete hoy día, estamos hablando de que la ley de Dios nos representa o nos presenta, ¿no es cierto?, la ética del santuario. ¿Qué queremos decir con todo esto? En primer lugar, que todo el diseño del santuario revelaba de distintas formas el carácter de Dios. Ya lo hemos dicho anteriormente. Sin embargo, había un elemento que sobresalía por sobre todas estas cosas, ¿no? La ley de Dios o los 10 mandamientos que sabemos que estaban en este mueble, en el arca del pacto, en el lugar santísimo. Porque de todos los elementos que tú puedes ver a tu mano derecha, muchos de ellos representando la obra del Espíritu Santo en el candelabro, la mesa con los 12 panes de la proposición, representa, ¿no es cierto?, prioritariamente el pan de vida, que es la palabra de Dios, pero también el gobierno de Dios ilustrando su trono, y también teníamos al frente, al velo, el altar de incienso, que representa, como el mismo libro de Apocalipsis lo menciona, el altar, ¿no es cierto?, que representaba las oraciones de los hijos de Dios, que no solo se elevaban, sino que pasaban hasta el lugar santísimo, pero junto con la justicia de Cristo, con la intercesión de nuestro Señor. Por eso era un incienso aromático. ¿Has pensado alguna vez eso? No es solamente las oraciones, sino que ese incienso aromático con especias, ¿no es cierto?, escogidas que no podían ser usados para ningún fin cosmético de ningún tipo. Incluso había pena de muerte para el que usara esos cosméticos, digamos, esos olores preciosos. Tenían el propósito de representar la preciosa justicia de Cristo que se entremezcla cada día cuando tú y yo elevamos una oración al cielo. Hermoso, todo ese simbolismo está allí, el altar de sacrificios afuera que representaba la cruz, el lavacro, ¿no es cierto? Y todos esos elementos que tú conoces bien, pero de todos ellos se destaca la ley de Dios. Y eso es importante. Ya hemos reiterado porque estaba en el lugar más sagrado del tabernáculo, porque allí se expresaba la voluntad del Señor. Y como decimos acá, esta ley
que constituía la base del pacto entre Dios y su pueblo, como dice Éxodo del 19 al 24, fue colocada al interior del arca del pacto y situada en el lugar más importante del santuario, el lugar santísimo, el que se le llama también el Kodesh Kodashim. Allí estaba el lugar, allí estaba la presencia de Dios hablando en medio, digo, de los querubines. Así que los materiales de cada mueble, y noten ustedes como también la santidad de los lugares, las vestimentas sacerdotales y los rituales que se efectuaban, todo revelaba distintos grados de santidad que iban en aumento a medida que uno se acercaba cada vez más hacia el lugar santísimo. Todo estaba, ¿no es cierto?, como una especie de etiqueta, digamos, sagrada, donde no cualquiera podía acercarse al santuario, había personal escogido allí, pero ¿por qué? Porque para acercarse a la presencia de Dios no lo puedes hacer sin sangre, sin el sacrificio de Cristo, sin el sacrificio representado por los constantes sacrificios que durante el año se realizaban. Pero para entrar finalmente a ello e incluso intentar al lugar santísimo, entrar allí como nos invita la carta a los hebreos y sobre todo Apocalipsis, Daniel y Apocalipsis, la única manera era aplicando los instrumentos de salvación que yo ya he mencionado y que estaban en el lugar santo. Una vida de constante oración, de sometimiento para la dirección del Espíritu Santo y su palabra, cada día alimentándonos con estos elementos, dando testimonio, porque el candelabro también representa, según Apocalipsis 11, el testimonio del Espíritu a través de nuestra vida, y entonces ingresar al lugar santísimo, porque eso es lo que se nos invita hoy en día. Tú y yo podemos entrar por fe hasta el lugar santísimo. ¿Sabías eso? ¿Has pensado alguna vez cuando te arrodillas en oración al Señor que tu oración es llevada por los santos ángeles a la mismísima presencia de Dios? Eso es así, ahí está nuestro sumo sacerdote. Todos los días por fe podemos ingresar a ese lugar santo. Así que el carácter de Dios en el santuario era claramente representado por este mueble especial, pero sobre todo por lo que había allí dentro. Dice acá de nuevo, era allí por sobre el propiciatorio, entre los querubines, que Dios descendía para comunicarse con Moisés. Dice este texto, replicando el que leímos ayer, y de allí, dice el Señor, me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Qué precioso mueble era eso, qué momentos solemnes, la sagrada chequina que descendía. Era algo espléndido, grandioso, digámoslo así. Pero hay algo más acá y que vamos a explorar ahora de cerca. Esta realidad representaba en miniatura al gobierno de Dios sobre su trono divino y teniendo su sagrada ley como su fundamento. Leamos este texto, ahí hay varios pasajes, pero yo quisiera que leyéramos Isaías el capítulo 6, porque es un texto muy lindo, muy conocido, pero yo quiero que se fijen que la misma simbología que estaba representada en el tabernáculo es una realidad en el cielo, ¿sí? Y acá vamos a hacer un muy cortito, muy breve estudio bíblico. ¿Les gusta leer la Biblia, hermanos? Hermanas, a mí me encanta leer la Biblia así, sin ninguna ayuda, sin ninguna concordancia, solo, ni siquiera con, digamos, referencias, nada, solo el texto y yo. Y vamos a ver lo que dice Isaías el capítulo 6, si lo tienes allí en tu casa. Isaías el capítulo 6, nota lo que dice el versículo 1 en adelante. Dice acá, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor. Alto, vamos a detenernos allí. Y uno enseguida con emoción va al trono de Dios, ¿no es cierto? Y a los serafines. Pero ¿por qué comienza el texto diciendo, en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor? Una visión, por eso usa el verbo ver, vi, como un vidente. Qué manera extraña e incluso pesimista de empezar un texto. ¿Cómo va a empezar un texto glorioso como el que vamos a leer acá, hablando de muerte y nada más ni nada menos que de la muerte del rey? Porque esta es una clave para entender todo el texto y que a menudo lo saltamos. El texto, no tengo el tiempo para llevarlos a todos los pasajes,
nos está refiriendo a la muerte del rey Usías cuando entró de manera intransigente, de manera rebelde al santuario de Dios, a ofrecer incienso cuando él sabía que no tenía que hacerlo. Y ustedes se acuerdan del pasaje, está en las crónicas, ¿no es cierto?, de los reyes, muestra de que los sacerdotes le advirtieron y le dijeron, no hagas tal locura, rey, porque tú no te está permitido hacer eso. Y aún así, levantando la mano, incluso en forma alzada, él, de forma rebelde, ofreció incienso y en ese mismo momento, en esa misma hora, cayó el juicio de Dios sobre él y fue castigado en su frente y para toda su vida, porque murió así como un leproso. Usías era uno de los pocos reyes de Israel que era piadoso, que era un buen rey, pero que tristemente terminó de esa forma sus días. Y entonces en ese contexto, cuando muere este rey, en las condiciones, digo, en que murió, en las circunstancias en que murió, aparece la visión de Isaías. Entonces, ¿por qué? Porque esto nos está diciendo de que el Dios, que es un Dios de vida, se expresa, se manifiesta en su santidad en medio de la muerte, en medio de la rebelión, de la opresión política, en medio de la inestabilidad social. Dios se manifiesta a su profeta. Miren qué importante, qué lindo. Y lo hace en el santuario, en el mismo lugar donde Usías murió, simbólicamente porque después su lepra lo mataría, en el mismo lugar donde él se atrevió a, ¿no es cierto?, revelarse frente a frente con el Señor. Entonces dice de nuevo Isaías 6:1, y ahora nunca más te olvides de esta explicación breve, en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas, dice, llenaban el templo. La pregunta clave aquí es, ¿dónde estaba Isaías viendo esta visión? ¿Dónde? ¿En qué parte física? Y acá hay toda una pelea que es infructuosa porque a veces no se lee bien el texto. Sigamos leyendo para responder. Versículo 2 dice, por encima de él, del trono, había, dice, serafines, un tipo de ángel que tiene una particularidad, dice. Cada uno tenía 6 alas, interesante, 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Ojo, que dice que sus faldas llenaban el templo y ahora dice que su gloria llenaba, pero toda la tierra. Hay una relación allí. Y el versículo 4 dice, y los quiciales de las puertas, es decir, esas manillas grandes, ¿no?, de las puertas, se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. ¿Se acuerdan que en algún momento, no sé si fue acá o quizás en otro tema, de tanto que a uno le toca expresar el cierre de la gracia como aparece en Apocalipsis 15, también dice que se llenó de humo de la presencia de Dios, simbolizando claramente el fin de la intercesión. Y acá estamos cerca de eso, ¿no? Aunque está en otro sentido. Ahora la pregunta que yo le hacía es, ¿dónde recibió Isaías esta visión? Lo más probable, y escuchen bien esto, por el verbo vi, dice que vio, es que Isaías estaba en la parte del atrio, fuera de las puertas del templo, porque algunos han pensado que estaba dentro y que ahí es donde vio al Señor. No, porque recuerden el contexto. Y Usías, el rey, murió por traspasar los límites de santidad, los grados de santidad permitidos para él y el sacerdocio. Y por lo tanto, el profeta de Dios no iba a cometer el mismo error. Y él estaba fuera, siendo profeta de Dios, no podía entrar a menos que Dios se lo autorizara al templo de Jehová. Y entonces por eso el detalle de que se movieron los quiciales de las puertas, porque eso quiere decir que él sintió eso y su ruido y entonces estaba afuera. ¿Se dan cuenta en los detalles? Pero acá viene otro más importante. Y dice que cuando estaba allí en el templo de Jerusalén, yo vi al Señor. Este texto, por sí mismo, pero con la ayuda también de Elena de White, nos muestran claramente que Isaías ve al Señor en el templo de Jerusalén desde afuera, sin atreverse a entrar, pero en ese mismo momento es llevado en visión al lugar santísimo. Se entiende la relación entre el templo antiguo en la tierra y el templo celestial, y dice que vi, por eso ve al Señor en un trono. En el templo antiguo de Jerusalén no había trono, estaba solo el lugar santísimo y el arca. Pero hay una relación, si se dan cuenta,
porque ahora la realidad se fusiona con la sombra. Y él es llevado en visión allí y ve al Señor sentado. ¿Se dan cuenta? Pero ahora es el lugar santísimo de la realidad. Ve a serafines, similarmente a como estaban los querubines rodeando el trono de Dios en el arca. Así que lo que estoy queriendo significar solamente con esto es para que ustedes, como, ¿no es cierto? El trono de Dios está asentado sobre sus sagrados principios, que son su ley. Cómo en el lugar santísimo se enfatiza esta ética de santidad, santo, 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 porque nadie puede llegar y entrar, ¿no es cierto?, directamente a la presencia de Dios, pero finalmente lo que Dios quiere de ti y de mí y del pueblo de Dios al final de nuestros días, lo que Dios quiere es que cada día entremos por fe al lugar santísimo a través de nuestro sumo sacerdote Jesús. Así que noten ustedes ahora, vamos a ver más acerca de este aspecto y después vamos a leer citas unas súperes. Si nosotros ponemos atención, vamos a ver lo siguiente, ahí que está un poquito pegado mi presentación, vamos ya, va a venir. Entonces yo les decía lo siguiente, acá está. Ahí se me adelantó un poquito. Y entonces eh, vamos a retroceder. Yo les decía que acá está abajo, los 10 mandamientos, por lo tanto, como conclusión de este pequeño aspecto, los 10 mandamientos constituyeron el fundamento ético para Israel, piedra angular de su sistema legal y ritual, reflejo del carácter del creador y soberano del universo. Es decir que, y déjenme decirlo con todas sus letras, esto hasta estudiosos que no creen en la Biblia lo reconocen cuando, por ejemplo, estudian las leyes del Pentateuco. ¿Han visto que hay muchas leyes en la Biblia? Muchísimas leyes, leyes pequeñas, leyes para la comida, leyes para hacer las ceremonias, etcétera. Pero es interesante que los estudiosos han llegado a la conclusión que prácticamente todas las leyes de la Biblia fueron dadas, y Elena de White también corrobora esto, fueron dadas como simplemente una explicación detallada de los 10 mandamientos. En otras palabras, los 10 mandamientos son la base, como dice esta cita, de todo el sistema legal y ritual. Por ejemplo, la división entre las cosas puras e impuras, que es tan importante en el Antiguo Testamento, se basan en una distinción previa, ¿no es cierto?, que hace la sagrada ley de Dios, porque la ley de Dios lo que hace es restringir, es separar, pero también es mostrar las esferas de la vida en las que debe moverse el pueblo de Dios. ¿Sí? Vamos a detallar un poquito a continuación esto también. Así que estamos diciendo que la ley de Dios se erige como el estándar ético según la teología del santuario. Por consiguiente, dice acá, cuando es correctamente comprendida, la ley divina va más allá de un código legal que solo restringe o castiga las acciones humanas. En realidad, la ley divina abarca todas las esferas de la vida y aún alcanza el ser interior, lo más íntimo de los pensamientos. Porque hoy en día yo he dicho, y vuelvo a levantar esa crítica para que si ustedes la escuchan desde los púlpitos, ustedes sepan que eso está equivocado. Muchos dicen por una parte que no se puede guardar la ley de Dios y que es imposible e incluso la descartan dentro de nuestras filas, pero otros dicen que cuando se enseña demasiado la ley de Dios, ¿no es cierto? Es como si se hiciera énfasis solo en las acciones humanas. Pero yo creo que hay gente que a veces dice estas cosas y las repite porque o las escuchó algún teólogo o algún pensador o alguien o algún youtuber quizás, pero no está pensando bien lo que está diciendo. Yo los quiero llevar a pensar esto y ver, por ejemplo, pasajes como este, lo que dice el famoso Salmo, el Salmo 19, los versículos 7 y 8. Miren lo que habla acá de la ley de Dios. Dice el texto, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Y uno dice, pero detente, ¿cómo es que hay una ley que puede tocar lo más íntimo del corazón? Porque son los principios del gobierno de Dios. Es el carácter de Dios reflejado, plasmado en un código legal. No es simplemente, como yo decía, una ley donde tú tienes que dejar de estacionarte en el mismo lugar porque no puedes hacerlo con tu automóvil. No es ese tipo de ley. La ley de Dios en los 10 mandamientos tiene esos elementos, pero va más allá que eso.
Por eso dice, repito, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio, porque acá está en paralelismo poético, el testimonio y ley de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo, al sencillo. ¿Saben que la ley de Dios puede hacernos más sencillos, nos puede hacer más humildes, puede transformar el ser interior? Y además dice los mandamientos de Jehová, noten cómo está haciendo, esto no es un tricolor, estos son cuatro: la ley de Jehová, testimonio de Jehová, mandamiento de Jehová, precepto de Jehová. Son una y la misma cosa, pero como si fuera un diamante desde lenguaje diferente, ¿no? Entonces dice ahora, los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón, alegran, traen gozo al corazón. ¿Qué cosa? La ley de Dios. Y después dice, el precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos, abre los ojos para mayor discernimiento. Algunos incluso alegan que sí, es verdad que en el original se usa Torá. La palabra Torá, que en sentido amplio se refiere a la gran enseñanza del Pentateuco, por ejemplo. Pero bien estudiado el Salmo 19, el Salmo 119 y otros, uno se daría cuenta que el cimiento de la Torá, como lo dije hace un momento, son los sagrados preceptos de los 10 mandamientos. Eso hasta estudiosos como yo he repetido, no adventistas o judíos, lo reconocen. Así que noten lo que dice Elena de Huay al respecto, que tiene una comprensión o una interpretación profética mucho más aguda. Dice, citando, noten ustedes al Salmo 119, la ley es una expresión del pensamiento de Dios. Cuando la recibimos en Cristo, llega a ser nuestro pensamiento. Nos eleva por encima del poder de los deseos y tendencias naturales, por encima de las tentaciones que llevan al pecado. Mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. ¿Notaron lo que dice esta cita inspirada? Que la ley es la expresión del pensamiento de Dios. ¿Cómo podemos atrevernos entonces a decir que no sigue vigente o que no se puede guardar? Si lo que más desea Dios es que tengamos una forma de pensar similar a la de Él, que cada día reflejemos el carácter de Cristo por su gracia, su poder, por la obra de su Espíritu cada día y por nuestros esfuerzos diligentes en mantenernos con Él. Lo que estamos diciendo acá, y mañana cerramos este ciclo de 4 temas justamente con este tema, cómo toda esta verdad presente y el santuario, particularmente en el libro de Apocalipsis, lo que buscaban es restaurar el carácter de Cristo y sus sagrados principios, que es lo mismo en el corazón humano, porque habrá una última generación en que dará testimonio ante el universo, como dice Pablo, seremos espectáculo al mundo en la crisis más grande que haya existido en la historia humana, haciéndome réplica del lenguaje bíblico. Un tiempo de angustia, dice Daniel 12:1, cual nunca hubo ni ha existido sobre la faz de la tierra. Pero en ese tiempo de mayor oscuridad, en todos los sentidos posibles, Dios tendrá un pueblo que mostrará el carácter de Cristo, que reflejará el carácter precioso de nuestro Salvador, que mostrará no por armas ni violencia, como hace el dragón, como hacen los líderes de hoy en día, sino a través de gestos de amor, de humildad, de entrega, de sacrificio, de predicación, mostrarán que Cristo va a vencer, que el Cordero ha vencido y que va a venir a buscar a su pueblo, a aquellos que le aman y guardan su ley. Miren esta cita que es tremendamente poderosa, guárdenla por allí, porque dice lo siguiente en el mismo tenor: la ley de los 10 mandamientos no ha de ser considerada tanto desde el aspecto de la prohibición como desde el de la misericordia. Esto está diciéndonos la pluma inspirada. No te fijes solamente en las prohibiciones, sino en qué, en la misericordia. Dice acá, sigue diciendo la cita, sus prohibiciones de la ley son la segura garantía de felicidad en la obediencia. ¿Qué es lo que quiere Dios para que guardemos la ley? Quiere hacernos felices. Yo voy a dar ejemplos muy concretos a continuación de lo mismo. Al ser recibida en Cristo, ella obra en nosotros la pureza de carácter que nos traerá gozo a través de los siglos eternos. ¿Qué dice que produce la ley de Dios al guardarla? Pureza. Tenemos problemas de pureza moral en nuestro corazón, hermanos, que no podemos vencer algunos vicios o pecados que todavía atentan contra nuestra alma, contra nuestras familias. Dios quiere, a través de su gracia, de su sacrificio, de su amor,
hacerte más que vencedor, hacerte un guardador de su ley, un reflejo de su carácter para ti y para mí. La cita termina diciendo que la ley de Dios es una muralla de protección para el obediente. Contemplamos en ella la bondad de Dios, quien al revelar a los hombres los principios inmutables de justicia, procura escudarlos de los males que provienen de la transgresión. Tremenda y poderosa cita, una de las más poderosas que he escuchado en el espíritu de profecía. Déjenme darle algunos ejemplos prácticos para ya después acercarnos a algunas ideas más. Déjenme darle algunas ideas prácticas. Si bien los mandamientos están expresados con, ¿no es cierto?, la pequeña partícula hebrea lo, la lamed y la alef, lo dice, no matarás, no adulterarás, y siempre es un no firme, pero saben, expresémoslo en términos positivos porque ahí están los principios y Dios tiene que ser firme porque sabe que somos ambivalentes en nuestra vida personal, pero cuando es un absoluto, no hay, digamos, ambigüedades de ningún tipo. Es todo claro. Si nosotros decimos no adulterarás, ¿qué es lo que esconde detrás ese mandamiento? Lo que esconde es que tú seas feliz en tu matrimonio, que tú protejas a tu esposa o a tu esposo, que tú tengas un cerco alrededor tuyo para la protección de tu matrimonio y por lo tanto de tus hijos. Hoy en día lo que más se ataca cada día más es el concepto bíblico de familia. ¿Por qué? Porque Satanás sabe, ¿no es cierto?, que si ataca eso, echa abajo muchas cosas de la sociedad humana. Siempre se ha enseñado, aún en las ciencias sociales, de que la base de la sociedad es el núcleo de la familia, heterosexual junto con hijos. Fue el mandamiento original en el Génesis y va a ser, ¿no es cierto?, por mucho tiempo hasta el final de la historia. Por lo tanto, el mandamiento lo que busca no es, ¿no es cierto?, ser una pesada mochila sobre ti para restringir tu libertad. Eso lo ve el desobediente, ese lo ve el transgresor, así lo ve el mundano. Pero cuando entendemos el carácter misericordioso y compasivo del Señor, como dice esta cita, no lo vemos solo desde la prohibición, sino desde la misericordia, del deseo de Dios de hacernos felices. Cuando dice no robarás o no hurtarás, ¿qué estás diciendo? No solo que no robes, sino que a ti, ¿no es cierto?, no te roben tampoco. ¿Cómo se siente cuando uno es asaltado por alguien en su casa? O más, cuando te roben algo que es propiedad intelectual tuya, ¿cómo te sientes? Ultrajado, te sientes mal. Dios quiere cuidar nuestros bienes, pero también que roben nuestras ideas. Lo que Dios quiere preservar cada día es que haya una sociedad ordenada que se respete el uno con el otro, que tú no codicies lo que tiene tu prójimo. Pero ¿qué decir de los primeros cuatro mandamientos, hermanos? Dios es un Dios celoso que quiere exclusividad, porque sabe que estamos en un gran conflicto y que todo el resto fuera del Señor son demonios que engañan a través de su idolatría y de múltiples formas, a través de falsas filosofías. Dios dice, solamente adórame a mí, no uses representaciones plásticas, no te postres ante una escultura, ni siquiera ante un ángel como le reprendió el ángel del Señor, probablemente Gabriel, al mismísimo Juan en Apocalipsis 19, no te arrodilles, le dijo, porque yo soy un consiervo de tus hermanos los profetas. Todo eso dice en los mandamientos y más. No tomes el nombre de Dios en vano. No es solo usarlo en el lenguaje, sino que tu vida consecuente sea un reflejo de que Jehová vive en tu vida, de que Cristo te sana y te da salvación. Y el cuarto mandamiento que definirá la crisis final de la historia es el baluarte, es la conmemoración de que no venimos del mundo animal ni del planeta Tierra. Nosotros somos creación e imagen y semejanza de nuestro Creador, lo que nos otorga dignidad, valor en sí mismo, supremo, de no utilizar a nadie como un objeto para un medio, sino que digamos, nos relacionemos con las personas por el valor que tienen como imagen de Dios. Entonces, ¿cómo todavía podemos seguir pensando que la ley de Dios no debe guardarse, hermano? Nos debería dar vergüenza. Deberíamos pedirle perdón al Señor, porque lo único que Dios ha querido hacer con esto es que tú y yo seamos felices, que vivamos una vida plena, ordenada, con un hogar, ¿no es cierto?, que sea reflejo del Creador y sus principios. Así que, hermanos,
El carácter de Dios en el santuario se expresa claramente en su ley. Así que en este sentido, finalmente, es que la ley de Dios y su importancia crucial como revelada en el santuario presuponen algo más también, la dimensión moral humana de la libertad o libre albedrío. ¿Qué quiere decir esto? La capacidad cognitiva y volitiva de pensar, decidir y actuar. En otras palabras, y acá viene el principio de cooperación tan caro a la Biblia. ¿Se imaginan que Dios hubiera dicho todo lo que yo he dicho y hubiera plantado su ley que escribió con su dedo, hubiera dado la orden como la dio de guardarla en ese pequeño cofre que era el arca del pacto y eso fuera todo? Unilateralmente, como lamentablemente algunos están enseñando hoy en día. No es así. Dios hace eso porque del otro lado respeta que tú libremente o no decidas ser obediente a esa sagrada ley. Tú decides. Como dice parafraseando Deuteronomio 28, yo he puesto delante de ti la vida y la muerte. Yo quiero que escojas la vida, que seas obediente a mis mandamientos. Porque, insisto con esto, esto implica, la implicancia detrás de la ley de Dios en el santuario es que Dios es muy respetuoso de tus decisiones, de tu voluntad, de tus libres decisiones que tú cometes cada día, para bien o tristemente para mal. Es importante, Dios es un Dios que respeta. Nunca Él va a forzar tu voluntad para que lo aceptes o lo sigas, sino que tiene que brotar de tu corazón por un amor y una decisión libre hacia Él. Dios, dice aquí, a través de sus 10 mandamientos, en el santuario revela su voluntad, es decir, su elevado estándar ético para el ser humano, y es el propio ser humano el que libremente decide o no atender a los sagrados preceptos y vivir una vida de obediencia a la justicia divina. Así que el elemento de condicionalidad, que también se llama así aquí, es esencial frente al incondicionalismo, que como una constante histórica permanente ha caracterizado los sistemas de pensamiento occidentales. Déjenme explicar este último punto porque voy a mostrar algo más hoy. Condicionalidad. Dios siempre dice, yo te voy a dar todo esto. ¿Se acuerdan las bendiciones en Deuteronomio 28 al 30? Yo te quiero dar todo esto. Cuando entres a la tierra de Canaán, cuando entres al cielo, a la Canaán celestial, todo esto. Sí, ahí está la partícula condicional, me obedeces y me amas. Si decides ser fiel a mí, si decides mantenerte íntegro a pesar de la oscuridad y de la violencia que veas en este mundo, si sigues fiel a mi sábado, si sigues fiel a mi ley, yo te voy a bendecir, yo te voy a ayudar a guardarla. No te voy a dejar solo, he dejado un consolador, el Espíritu Santo, que te va a acompañar hasta el fin del mundo. No estamos solos como representa esta imagen de ese joven sentado allí, porque a veces pensamos tantas cosas, ¿no? Y el problema, y Elena White dice esto, el problema frente a este tema de la sagrada ley de Dios y su importancia es cuando empezamos a pensar en nosotros mismos. Léanse ese precioso, quizás el más importante libro que expresa la justificación por la fe, el libro El Camino a Cristo, que en realidad me gusta más en inglés es Step to Christ, ¿no es cierto? Pasos hacia Cristo, porque es el camino, es un camino. Son pasos uno tras el otro que debemos dar tomados de la mano de Jesús, ¿sí? Pero el Señor no te va a forzar tomando del pelo o de la ropa para llevarte hacia afuera. El Señor quiere que en una relación cada día conjunta con Él caminemos, tomados de su brazo poderoso, porque Él nos puede ayudar a tener victoria. Así que el modelo del santuario, si podemos recapitular todo esto, es un santuario, es un modelo de acuerdo a un diseño celestial. Recordemos que fue en el cielo donde comenzó el gran conflicto y el santuario es un modelo educativo para ayudarnos a comprender mejor el conflicto cósmico. Sobre todo, digo acá, para ayudarnos a comprender cómo Dios puede salvar a la humanidad y restaurar su gobierno, es decir, su ley de amor. Así que, ¿cuál es la función del santuario? Todo esto es repaso, pero también síntesis. Ya sabemos que Dios se manifestaba desde allí al pueblo, es decir, su presencia, esto es la función del santuario. También que la presencia de Dios se manifestaba especialmente en el lugar santísimo, donde estaba su sagrada ley, expresión de su carácter y sistema de gobierno universal. Miren qué importante. Ahí estaba el sistema de sacrificios que nos enseñaba el pecado y su limpieza, es decir, el perdón. Estaba el Cordero y su sacrificio que simbolizaban a Cristo, como lo presenta también Isaías 53.
estaba el día de la expiación, que era el día de la purificación final y en el cual estamos nosotros viviendo hoy en día, y finalmente la vida y la muerte, vida y muerte eterna eran representados, decimos, por sus rituales. Así que, ¿cuál era el propósito del santuario? Simbolizar el plan de salvación en la historia para restaurar la imagen de Dios en la humanidad, es decir, el carácter de Cristo en su pueblo. Así, vindicar al mismo tiempo el verdadero carácter de Dios ante el universo. No es por nuestras propias fuerzas, pero sería ingenuo pensar que no tenemos ningún rol en el conflicto final. Déjeme darle un ejemplo bíblico, sin ni siquiera citar ninguna de las citas famosas que el espíritu de profecía presenta acerca de este tema, acerca de la última generación. ¿Ustedes se acuerdan el caso de Daniel y sus amigos? Si tú piensas globalmente el libro, te vas a dar cuenta de lo siguiente. Léete las doxologías. ¿Cuáles son las doxologías? Son las frases que aparecen al final de cada uno de los capítulos, especialmente los primeros 6 capítulos históricos. Siempre que pasa algo con Daniel y sus amigos, los reyes, boca por boca de reyes paganos, imagínense, ellos expresan una doxología, es decir, adoración a Dios y reconocimiento de ese Dios de Israel, reyes paganos. Pero acá viene la clave de la historia. ¿Saben por qué lo hacen? Lo hacen gracias a la fidelidad de Daniel y sus amigos. ¿Me entendieron? No es por méritos para salvación, no estamos hablando de nada de eso, sino que es clave la participación humana, porque a través de, y es más poderoso todavía si Dios lo hiciera por sí mismo solo, lo hace a través de su, ¿no es cierto?, su pueblo en la historia, para que a través de ellos, nosotros seres débiles y falibles, se manifieste la gloria de Dios, la perfección del carácter para darle solamente gloria a Él y nunca a nosotros mismos. Ese es el papel que tú y yo debemos cumplir. Y eso apunta al santuario también. Ahí yo les muestro algunas cosas más. Los sacrificios que se realizaban durante el año y contaminaban el santuario era la fase 1 y que representan el sacrificio de Cristo, ¿no es cierto?, como el cordero inmolado del Señor. Ya lo sabemos. Y en la fase 2, bueno, ya vamos a mostrarla. Déjenme ilustrar todo esto que he dicho como la formación del carácter en el santuario y de la Sagrada Ley. Miren, así lo hemos puesto. Si lo ven ahí, están todos los rituales del santuario que se hacían durante todo el año y esta repetición era diaria y a través de la repetición y de la repetición se estaba enseñando y entregando el conocimiento de salvación, porque todos los días veían lo mismo. Y esto apuntaba a su vez a la solución del pecado, que la Biblia siempre es transgresión de esa ley que estaba en el lugar santísimo, para finalmente formar hábitos a través de la repetición y de esta solución. Y los hábitos, hasta la filosofía secular lo dice, es la clave y está en el centro de la formación del carácter. A través de la repetición de tu hijo, yo siempre doy este ejemplo, tú le dices, tienes que lavarte los dientes antes de dormir y a los niños les cuesta, a todos nos costaba, ¿no es cierto?, lavarnos los dientes. Tenemos que limpiarnos para tener los dientes, la dentadura limpia, pura, sana. Pero como el niño, tanto repetirle, empieza de repente, llegada la hora de dormir, a ir solo al baño, tomar el cepillo y la pasta de dientes y a limpiarse. Y uno se sorprende y dice, mira, no tuviste ni que decirle, amor, para que vaya a cepillarse los dientes. ¿Por qué? Porque tú hiciste esto, como los rituales del santuario, le repitiste todos los días, a veces con mucha raya y a veces no, ¿no es cierto? Los que somos padres sabemos bien eso, pero tú en esa repetición, ¿qué estás haciendo? Le estás enseñando, constantemente entregando un conocimiento, le estás enseñando un valor, un hábito. ¿Cuál es ese? El poderoso hábito de la higiene y del orden, de que todo tiene su orden, de cómo te sientas en la mesa, de cómo te comportas, de cómo tienes educación. Y eso buscaba solucionar el pecado. ¿Se entiende? No como el judaísmo ortodoxo, de que tú solo por el mero repetir te vas a purificar. No estoy diciendo eso, sino que es una ilustración para formar hábitos y Dios repitiendo cada día esos principios, lo que está imprimiendo en realidad en el corazón es la sagrada ley de Dios en el carácter. ¿Se entiende? Ese es el modelo del santuario y que culminaba finalmente con el clímax de las ceremonias del santuario con el día de la expiación. Y ahí tenemos, ya sabemos, mañana vamos a ver un poquito más de eso en el último tema
cómo Cristo nuestro Señor, nuestro sumo sacerdote, cumple en el antitipo la obra en el santuario celestial. Así que déjenme leer esta cita de oro que no me canso de leerla, que dice, esta cita, en mi opinión, es de esas citas de la hermana White que hay que poner en un cuadro, en el living de la casa hay que colocarla y siempre leerla. Dice la cita lo siguiente: el tema central de la Biblia, el tema alrededor del cual se agrupan todos los demás del libro, es el plan de la redención, y aquí le llama de esta manera la hermana White, la restauración de la imagen de Dios en el alma humana. Esa es otra forma, ¿qué es? Es la restauración de la imagen de Dios, del carácter de Dios o de la ley de Dios, que son las tres cosas lo mismo. Sigue diciendo el texto, desde la primera insinuación de esperanza que se hizo en la sentencia pronunciada en el Edén, hasta la gloriosa promesa del Apocalipsis, y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. El propósito de cada libro y pasaje de la Biblia es el desarrollo de este maravilloso tema. La elevación del hombre, esta elevación, esta palabra técnica que usa la hermana White, elevar algo, es en el sentido moral, es decir, en el sentido de restaurar el carácter. La elevación del hombre, el poder de Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Está citando Apocalipsis, el capítulo 3. El que capta este pensamiento tiene ante sí un campo infinito de estudio, tiene la llave que le abrirá el tesoro de la palabra de Dios. Yo quiero hacer una nueva confesión personal con esta cita. Siempre la hago, me he acostumbrado a hacerla. Yo desde el día, hace un par de años atrás, que leí esta cita, además de quedar muy asombrado, la tomé como clave hermenéutica para mí, a ver, voy a usar una palabra no menos teológica. Esta cita yo la uso en sus principios como un filtro para analizar cualquier ideología que llegue a mis ojos o a mi cabeza. Este es el filtro, este es el embudo. Todo lo que yo leo en la Biblia y en el espíritu de profecía, siempre me hago esta gran pregunta al final. ¿Cómo este texto puede ser entendido para el plan de la salvación y de la restauración del carácter? Porque la hermana Juez dice acá, el tema central de la Biblia, alrededor del cual se suman todos los del libro de la Biblia, ¿no? Y como dice más adelante, ¿no? Dice acá, eh, se me fue ahí, ¿no es cierto? Bueno, el tema, ¿no? Alrededor del cual se suman todos los demás del libro, los pasajes, los versículos, todo, acá está, ¿no? El propósito de cada libro y pasaje de la Biblia es el desarrollo de este maravilloso tema. Yo creo que sería un buen consejo de que cada vez que tú leas parte de la Biblia, hasta las cronologías, te preguntes, ¿cómo este tema tiene que ver con la restauración de la imagen de Dios? Tiene que ver, y esta cita lo señala. De manera particular, quiero finalizar el tema de hoy de la siguiente manera, poniendo el contraste, colocando el contraste de lo que yo he dicho esta tarde. ¿Sabían que los santuarios paganos nos presentan una contraética? Porque Satanás no se iba a quedar tranquilo. Y así como había un santuario y los grandes principios de su ley en el medio de Israel, también Satanás construyó falsos santuarios, ¿no? Hubo una falsificación de la verdad y ataque al santuario y la ley de Dios. Saben que en el lugar de cada uno de los santuarios egipcios, mesopotámicos e incluso de las culturas precolombinas, muchos de los santuarios que se han descubierto por la arqueología, el lugar donde supuestamente iría el arca del pacto, ¿sabe qué había allí? Había esto, había una estatua de un dios falso. Satanás suplanta el sistema, lo tergiversa para llevar al ser humano a la perdición. Por lo tanto, lo que Satanás se propone es lo contrario de lo que hizo Cristo con el santuario, es la degradación del carácter moral del ser humano, es llevarlo abajo, a la bajeza, a la animalidad, a la violencia, ¿no es cierto? A la promiscuidad, al deterioro físico y moral, a la locura, si es posible. Increíble. Yo podría hablar mucho de este tema, pero solo quiero contrastarlo para que ustedes vean que a través del contraste, como hace Apocalipsis muy comúnmente, a través del contraste entendemos mejor la belleza de la santidad del Señor y de su ley en el santuario. Por lo tanto, en este punto 3, Satanás instauró falsos santuarios y sistemas filosóficos también. Lo mismo que hizo en la antigüedad, 4000 años antes de Cristo, lo hace hoy en día a través de distintos sistemas deconstructivos, ¿no? Filosóficos. Tienen un lenguaje más sofisticado, rebuscado,
tiene en el mundo de las artes y las humanidades, desde Hollywood en adelante, tienen en todos lados exactamente los mismos principios que yo les voy a mostrar ahora, contrarios a el Señor. Por eso que los sistemas, todos estos sistemas paganos y esta ética de la idolatría, como le llamo, son sistemas centrados no en Dios ni en su ley, sino en el hombre. Como le parafraseó, ¿no es cierto?, le susurró la serpiente a Eva, que nosotros podíamos llegar según su sabiduría, según la transgresión de la ley, seréis como Dios. De hecho, en el Edén, hermanos, se ve que siempre el pecado es transgresión de la ley. Dios representó su ley en el árbol del conocimiento del bien y el mal. ¿Y cómo lo sabemos? Porque le dice, no comerás. El mismo lo en hebreo que está en los 10 mandamientos. En Éxodo 20, en Deuteronomio 5. No comas de eso. Te he dado todo de esto, pero no toques ese árbol. Hay un estudio precioso, solamente está en inglés, de una autora adventista de la Universidad de Andrews que hizo ese trabajo, un paper de 25 páginas, 30 páginas, que demuestra de que los 10 mandamientos están presentes en el árbol. Es muy interesante. Y resulta que hace eso, pero Satanás hace la contra. Le dice, mira, accede a este conocimiento oculto. Dios sabe que tú puedes llegar a ser como una diosa, como un dios, y puedes llegar a saber el bien, pero también el mal. ¿Sí? Pero ¿cómo accedió Adán y Eva a ese conocimiento oculto, al pecado y a la muerte? ¿Cómo? A través de la transgresión de la ley. No te olvides de eso porque eso está desde el origen del pecado. ¿Cómo lo hace entonces? En un rápido repaso, concretamente a través de la sexualidad y la desnudez, la pervierte hasta sus cimientos, a través de la violencia ritual, a través del espiritualismo y a través de la salvación por obras. Saben, hermanos, yo no tuve el tiempo porque si no me iba a extender demasiado. Yo solo quiero ilustrarlo rápidamente para ir a una conclusión, a una síntesis. Estos 4 elementos, y quizás podría poner algo más, son antiprincipios, vamos a decir así, que Satanás instauró en sus santuarios paganos y que hoy día sigue instaurando a través del arte, a través de la filosofía moderna y a través de los distintos paganismos y religiones falsas que imperan contra la Biblia. Guarda estos principios porque igual que un filtro, como lo hace el santuario, tú vas a ver que siempre se repiten los mismos elementos hoy, siempre. Por ejemplo, si tú ves esta estatua, ¿no es cierto?, escultura que está en el Museo Británico de Londres, allá en Londres, esta es la famosa diosa Ishtar, ¿no es cierto?, que fue muy prominente y que incluso los modelos greco-romanos copiaron para tomarse y representar, por ejemplo, a Afrodita, en el mismo modelo babilónico. Y es interesante porque esta mujer está prominentemente desnuda, mostrando sus pechos, su pubis, y sentada, qué curioso, ¿no? Sobre 2 animales, sobre 2 bestias. ¿No les hace eco esto? Esto es arqueología, hermano. Esto está en la cultura babilónica. Por muchos siglos estuvo así. ¿No se parece a la mujer ramera de Apocalipsis 17 que representa Babilonia? Y está flanqueada por 2 búhos que tienen pies humanos, ya que ustedes saben, los que han estudiado un poquito la masonería, el búho es muy prominente en el ocultismo, muy prominente, y ya no tengo tiempo para hablar de eso. Esta mujer está alada porque lo que está haciendo con estas patas, ¿no es cierto?, de águila, lo que está representando toda esta simbología, y ahí está el tema de la música también muy prominente, es lo siguiente: es la fusión de lo humano con lo animal. ¿Se acuerdan que yo hablé de eso ayer? Es fusionar lo divino y reducirlo, rebajarlo, animalizarlo. Paréntesis, paréntesis. Por eso la Manahua en el plano de la sexualidad dice que hay que controlar las pasiones bajas y animales. ¿Han escuchado ese término? Porque lo que Satanás siempre ha querido es animalizar, volver animal. No solo con la teoría de la evolución, sino con nuestras pasiones bajas, animalizarlos para distorsionar la sexualidad y la desnudez humana, el cuerpo, y por lo tanto tergiversar el matrimonio y la familia. Todo eso está allí y Satanás lo presentó como un modelo filosófico y religioso para las culturas antiguas. Yo quisiera hablar más de esto, pero no tengo tiempo, solo le estoy ilustrando cómo el enemigo hizo esto. Esto que tú ves acá, que es muy violento, es evidentemente un santuario, se le llama así en antigüedad, en el lenguaje fenicio, un santuario antiguo en la ciudad, en la isla de Cartago, en la isla de Cartago.
Y acá se ve en forma más clara qué tiene cada una, ¿no es cierto?, de estas especies de lápidas. Si no logras ver allí, si te acercas al computador, claramente uno puede representar, sin ser un epigrafista, ¿no? Va a ver que acá hay una figura de un niño, ¿no? Una pequeña figura de un niño y acá está el sol y la luna. Elementos prominentes, por ejemplo, en el horóscopo babilónico y que fueron adorados como divinidades en el mundo antiguo. Y saben que los mismos estudiosos no adventistas, estas evidencias que no tienen nada que ver con la iglesia, pero ilumina la Biblia, estos son cementerios y se han encontrado cada vez más, para sorpresa de los arqueólogos, cementerios de infantes, porque se sacrificaba a los recién nacidos, a los dioses antiguos. Y esto en Ugarit, en Siria y en otros lugares alrededor de Israel también se han hallado. ¿Por qué? ¿Acaso Dios ordenó que se podía sacrificar a los niños? Jamás. Léanse textos como Levítico 18 o 20, donde Dios prohíbe el sacrificio a estos dioses abominables como Moloch, ¿no es cierto?, que existieron en la historia. Entonces, ¿se dan cuenta cómo Satanás hace la contra de los grandes principios de la ley de Dios y el santuario? Ni hablar de esto, esto es una réplica moderna del famoso libro de los muertos, el libro base de la cultura egipcia. Comunicación con los muertos. Es increíble hoy día. Miren, sin temor a que me critiquen, todo Hollywood, las más grandes obras de Hollywood hoy, las más recientes, las últimas películas, y también todo lo que sucede en ese antro que se ha convertido, ¿no es cierto?, los Grammys, supuestamente lo más elevado de la música universal, todo eso es pura porquería espiritualista e hipersexualizada. Es increíble, esta gente ha llegado a lo grotesco. ¿Se acuerdan lo que pasó en la inauguración y clausura de los Juegos Olímpicos en Francia? En el mismo tenor. Ya ni siquiera se esconde. Pero ¿sabe lo triste de esto? Es que nuestros niños están siendo bombardeados por eso. Porque Satanás sabe que si toma y captura la mente de nuestros niños y las degrada, van a estar capacitados para rechazar la palabra de Dios y sus grandes principios de santidad. Esto es un conflicto de verdad, hermanos. Esto está sucediendo cada día. Por eso que no es muy buena idea tener tantas pantallas en casa, sobre todo cuando hay niños. De verdad que lo digo muy seriamente así. Así que si tú globalizas este concepto de lo que hemos dicho como Babilonia, que también tiene que ver con eso, aunque nosotros sabemos que representa al papado, a la triple alianza, junto con el protestantismo apóstata y el espiritismo, sabemos eso, pero también el libro de Apocalipsis presenta lo siguiente. El libro de Apocalipsis presenta el simbolismo del estado espiritual del mundo con el símbolo de Babilonia, un sistema inmoral y pagano. Porque uno podría preguntarse por qué usó a esta ramera como una copa llena de fornicación y en un animal grotesco, sentado. ¿Por qué uno usa otros símbolos? Porque eso refleja el estado moral en que está llegando la humanidad hoy y donde ni siquiera nuestros más grandes políticos y líderes, ¿no es cierto?, en el plano de la justicia y demás, ni siquiera esa gente se salva. A veces esas personas son las más inmorales que nosotros nos podamos imaginar. Y eso es poco decirlo. La imagen de la bestia en Apocalipsis 13 y el sistema de Babilonia revelan un ataque contra la ley de Dios y sus principios en el mundo, borrar completamente el carácter de Cristo del hombre. Eso está pasando y está pasando hoy. Así que, hermanos, en síntesis, ¿qué podemos decir para terminar? Entonces, el santuario, hemos dicho que es el modelo para ilustrar el plan de salvación en la historia. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Allí se manifestaba la presencia de Dios, especialmente mediante sus santos mandamientos, que es la ética de santidad. Número dos, el propósito final fue quitar el pecado del corazón. Y acá quiero hacer énfasis. Es la perfección del carácter, no le tenga temor a decirlo. Porque si usted se perdió la última parte de mi presentación y vuelva a la ver después, el pecado siempre trae miseria, hermano. Siempre trae dolor. Tú no puedes admitir un poquito de pecado en tu vida ni en la vida de tu familia. Cuando hay violencia familiar contra la esposa o el esposo, ¿cómo tú vas a querer que eso quede un poquito, un gramo en tu corazón? Tú quieres erradicar por completo la violencia en tu casa. ¿Por qué no podemos hacer así con todo tipo de pecado? ¿Acaso no tenemos a un Cristo que es poderoso para ayudarnos a vencer en todo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero cuando somos licenciosos, cuando no entendemos la ética del santuario,
cuando no entendemos realmente el propósito detrás de la sagrada ley de Dios, entonces podemos llegar a cualquier cosa como está sucediendo con nuestra actual sociedad. Permítame leerlo de nuevo. Dice acá, el propósito final de estas éticas del santuario fue quitar el pecado del corazón y así restaurar la imagen de Dios en los seres humanos, es decir, poner su ley en sus vidas. La restauración del carácter de Cristo. Por último, Satanás también hizo un contraataque mediante falsos santuarios y sus sistemas filosóficos con el propósito de degradar y destruir el carácter de Dios en los seres humanos. Así que, hermanas, hermanos, espero que este tema pueda ayudarnos a meditar en que Dios, en su gran misericordia y su justicia, nos ha revelado todo un sistema de verdad y especialmente una ética de santidad para ti y para mí. Lo único que tienes que hacer tú y yo es estudiar las verdades del santuario y que estas verdades se internalicen cada día en nuestro corazón y en nuestra vida cotidiana. Que Dios te bendiga. Estupendo tema, como todos los anteriores, Alan. Me ha encantado y me consta que a los hermanos que están participando del seminario también. Vuelvo a quedarme con el punto de ayer, ¿no? El principio de cooperación. Qué poco se sabe del principio de cooperación porque no se estudia, ¿no? Y me estaba acordando de en Patriarcas y Profetas que estamos estudiando ahora, ¿no? Cuando el Señor le da la ley a Moisés y luego Moisés la lee al pueblo, ¿no? La leen para que la conozcan. Y el pueblo tiene que aceptarlo. De hecho, el pueblo dice, de acuerdo, obedeceremos. O sea que el Señor te dice, pero tú tienes que también dar tu conformidad, ¿no? Estaba pensando en eso y digo, eh, qué mal está comprendido este tema, pero te doy muchas gracias porque lo has dejado súper claro hoy con toda la explicación. Las diapositivas son tremendas, los textos, vamos, creo que son muy contundentes. Tengo algunas preguntas aquí en el chat y a ver, mira, no sé si es un hermano o hermana, discúlpenme, dice, buenas noches hermanos, una pregunta, si es posible, si en este Salmo 19, versículos 7 y 8, la palabra ley, testimonio, mandamiento, precepto significa lo mismo, gracias. Voy a leer lo que dice estos versículos. Dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Sí, los textos están escritos, voy a hablar técnicamente, ¿no? En términos de la gramática. Los textos están en lo que se conoce en el antiguo Israel como, o la Biblia, como un paralelismo poético. Cada versículo, como es común en la poesía hebrea bíblica, están en paralelismo. Por lo tanto, antes de que incluso yo llegue a interpretar lo que hay allí, en primer lugar, los textos mismos van mostrando, ¿no es cierto?, de que cada frase que se está usando allí hace alusión a una cosa y a la misma. Eso en primer lugar, ¿sí? Pero en segundo lugar, lo que es interesante, así yendo al meollo del texto, es interesante cuando uno lee todo el Salmo, porque el Salmo comienza hablando, si ustedes lo leen, un precioso Salmo, hablando de cómo el salmista contempla los cielos, ¿no? Se parece mucho en ese caso al Salmo número 8, muy similar, pero no es lo mismo. Yo quiero leerlo acá porque no me aguanto, a mí me gusta mucho leer estos textos. Dice el Salmo 19 al principio, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y empieza a hablar desde el universo, desde el cielo, va bajando al parecer, porque habla del día y la noche, no hay lenguaje, no hay palabras, y de repente empieza a hablar de la ley de Jehová. Pero lo que más hace énfasis el texto, después del versículo 1 y 2, es al transcurrir del sol, de los días y especialmente del sol, parecido a Eclesiastés 1, de cómo un día pasa y el sol vuelve en su rutina, en su ciclo. Y muchos estudiosos han notado de que hay un contraste entre quién es Dios a través de su Torá y entre, ¿no es cierto?, los dioses falsos que adoraban al cosmos. Es muy evidente, pero acá viene lo interesante. La pregunta teológica grande que uno puede hacer es, ¿y dónde nosotros sabemos con mucho más claridad que no debíamos adorar a dioses ajenos?
El texto por antonomasia, el texto principal que refleja esto, son los primeros cuatro mandamientos. De eso nadie te va a dudar jamás, pero que son detallados o expresados en otro lenguaje en el libro de Deuteronomio o del Éxodo. Entonces, esta cuestión es muy interesante, creo que hay que explorarla más y de paso, por supuesto, quienes somos respetuosos del espíritu de profecía, la hermana White en forma contundente aplica ese salmo y otros a la expresión de los 10 mandamientos. No es que ella esté en contradicción y se equivoque en una exégesis original, no. Lo que a veces los exégetas o así llamados exégetas se equivocan, pierden la parte micro, se fijan tanto en la parte microscópica del texto y pierden todo el bosque que está delante de ellos. ¿Se entiende? Entonces, el sentido mayor, más profundo de lo que dice el Salmo es una exaltación de Dios a través de los principios de su ley en contraposición con la idolatría imperante de esos pueblos que adoraban a la naturaleza y no así al Creador. Por eso dice el salmista, repito, los cielos cuentan la gloria de Dios. Los cielos no contienen a Dios, no está diciendo eso. El firmamento anuncia la obra, dice, de sus manos, usa las manos, ¿no? Como si Dios hubiera utilizado las manos como cuando lo hizo con el ser humano también, ¿sí? Pero son creación, eso está diciendo, son creación. No es Dios mismo en el cosmos, sino que son funcionales a la gloria y la, ¿no es cierto?, magnificencia de Dios. Esa es la idea que aparece en ese salmo. De acuerdo, Alan, muchísimas gracias. También nos dicen, hermano, si nos puede dejar el nombre del libro del hermano que presentó la ley de Dios en el Edén. Gracias. Sí, yo se los puedo enviar, yo les advertí que tengo que decirlo, está en inglés, pero ustedes son tan busquillas, como se dice, y yo creo que pueden traducirlo con el señor Google sin ningún problema, pero yo se los voy a hacer llegar. Muy bien. Pues del tema de hoy no hay más preguntas, pero como bien ayer me comprometí, si tenía alguien alguna pregunta más sobre el tema de ayer, y por el WhatsApp me han llegado dos preguntas. Son bastante curiosas, pero no quiero dejar a nadie sin la respuesta como lo hemos, como lo hemos prometido. Respecto al tema de la purificación de la mujer que hablaste ayer, el tema en concreto de la menstruación, están preguntando si la menstruación existía ya desde el Edén o fue una consecuencia del pecado. Si Bueno, ahí estaba, yo si dije eso. estaba inactiva, por decirlo. Comentaban así como, ¿la menstruación existía pero no estaba activa y se activó con el pecado o es que no existía? ¿Puedes explicarlo, por favor? Sí, interesante y lo voy a responder con la Biblia, ¿ya? No solo con el texto que está allí en el Levítico, sino con este texto y acá las mujeres tienen que comentar, yo no, ¿no es cierto? Acá dice, después de que Adán y Eva pecaron, que comieron del fruto prohibido, Dios les da, en realidad no es una maldición directa, a excepción de la serpiente, sino que le está diciendo en el fondo, en forma de maldición, las consecuencias de lo que tienen que pagar ellos por su transgresión. Eso es. Y dice aquí, cuando le habla a la mujer, estoy en Génesis 3, ¿no es cierto? Génesis, el capítulo 3, y dice acá, versículo 16, le dice a la mujer, ojo, recuerden el contexto, es consecuencia del pecado. Acá está diciendo, ¿no es cierto? Está el texto, claro. A la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Ahí empezó el problema completo. Yo no, por eso digo, yo podría hacer un estudio, ¿no es cierto?, ginecológico, si tú quieres, del texto. Algunos lo han hecho, ¿ah? Algunos lo han hecho de ese texto, pero el texto bien estudiado con otros pasajes como en el Levítico, claramente nos dirían de que este problema comenzó después del pecado, ¿sí? De hecho, el solo hecho de perder sangre, ¿a qué uno lo relaciona en otro contexto? A quitarle la vida a un ser vivo, ¿sí? De hecho, y bueno, tiene varias ramificaciones, pero este texto claramente sugiere a lo menos, y uno lo tiene que estudiar con otros pasajes, que este problema se inició después del pecado. Sí. Muy bien, pues creo que ha quedado muy clara la respuesta. Permíteme la broma, pero supongo que más de una mujer, ¿no? Se habrá acordado en algún momento de su vida de Eva. Yo entre ellas, Sí. cuando dices,
¿Por qué no? O sea, que le hemos llegado a pagar el resto de mujeres. Bueno, Alan, tengo un señor que es biólogo y tiene una pregunta bastante curiosa. Vamos en la misma línea de curiosidades. Este señor pregunta si Adán, cuando fue creado, tenía ombligo ¿Tenía ombligo? o Está buena si la el pregunta. ombligo es a partir del primer ser humano que nace. Claro. Bueno, para empezar, y es la mejor respuesta que tengo en primer lugar, el texto de la Biblia no dice nada. De hecho, nunca he encontrado, quizá habría que buscar en la estatua de Nabucodonosor, pero creo que no aparece en ese detalle dónde aparece la palabra ombligo en la Biblia. No lo sé. Tiene que haber algo relacionado con los nacimientos, ¿no? En Génesis no aparece absolutamente nada. Solo tendría uno que entrar en la especulación. A mí me gusta especular, pero bíblicamente, si es que el texto te va autorizando algo. Pero si la especulación va más lejos, prefiero llegar hasta ahí. Solo me atrevería a pensar así en el momento, ¿ah? Porque no he estudiado ese tema, no me lo había preguntado nunca. Solo me atrevería a preguntarme si cuando nace el primer ser humano, claramente no le hizo ombligo, ¿no? No veo que haya un ombligo si uno entiende por qué biológicamente tenemos ombligo, ¿no? Yo creo que todos saben más o menos por qué. Y entonces la pregunta sería, ¿y cómo nacieron los niños sucesivamente o cómo habrían nacido sin pecado? ¿Sí? Sin pecado. ¿Habría sido necesario cortar el cordón umbilical y después hacerle ese pequeño ombligo a los hijos de Adán? No lo sabemos, ¿sí? No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que probablemente, especulando, ¿no? eh, el cordón umbilical y después la posterior, ¿no es cierto?, el hacer el ombligo, tiene que ver, ¿no es cierto?, no necesariamente con algo malo, porque eso no está hablando en un sentido moral o algo, sino que simplemente, como dice el profesor, algo biológico, pero está en un contexto, por supuesto, de mucha pérdida de sangre, ¿no es cierto?, en la forma en que sea el nacimiento, y eso ya lo hace diferente, ¿me entiendes? O sea, habría que sentarse con el hermano que es biólogo para pensar estas cosas, pero en el texto bíblico en sí, nota tú cuando hace Dios a Adán desde el polvo de la tierra, lo formó con sus manos, usa una palabra que es el verbo yatzá en hebreo, que tiene que ver con como aparece en Jeremías 18, ¿no? Cuando Dios manda a Jeremías ante ¿cómo se llama esto? Se me fue la palabra, el alfarero, y Dios está formando, el verbo yatzá es dar forma con las manos, es una creación especial, pero, pero el texto no dice nada acerca del ombligo. Así que esa sería mi respuesta por ahora. Bueno, yo estoy segura que el hermano habrá quedado satisfecho con tu respuesta. Yo también. Pues veo que no hay más preguntas para el día de hoy. Si a algún hermano se le ocurre alguna pregunta que haya quedado algún punto que no lo haya tenido claro, pues puede dejarlo en la caja de los comentarios de YouTube y yo tomaré nota y mañana pues plantearemos las mismas preguntas que habéis efectuado. Bueno, Alan, finalizamos la sesión de hoy. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Eh, Nos volvemos a ver mañana aquí, último día, cuarto tema. Si no los has visto, te invito a ir a YouTube y ver desde el principio porque toda la información que se nos ha dado esta semana es, vamos, no tiene precio. Yo he sacado un montón de conocimiento, he obtenido un montón de conocimiento de cosas que no me había planteado, ¿no? Y hemos estado comentando a lo largo del seminario y te doy gracias, Alan, por haberlo hecho tan adaptado, ¿no?, a nosotros en un lenguaje que a veces es para los académicos un poco complicado rebajar, ¿no? Pero estoy convencida que los hermanos te lo agradecen porque para todos ha quedado todo muy clarito. Si quieres, Amén. nos cerramos con una oración y nos vemos aquí mañana a las 8 de la tarde. Os doy un fuerte abrazo a todos y pasamos a orar y a despedir el programa. Muy bien, oremos. Amado y bendito Dios, Padre, muchísimas gracias. Gracias por enseñarnos esta tarde, noche, la ética del santuario, expresado en tus grandes principios de amor, que es tu santa ley. Y gracias porque primero queremos pedirte inmediatamente que nos ayudes a no olvidarnos de este tema, a estudiarlos en profundidad por nosotros mismos, tu sagrada ley, a entender de manera correcta
lo que tú siempre has deseado en nosotros los seres humanos, que es guardar esta ley para poder vivir siendo, como dice el Salmo 8, lo que tú siempre quisiste que sea el ser humano, la gloria del Altísimo, que nosotros podamos reflejar tu carácter en un mundo oscuro, violento, peligroso, pero donde siempre hay una mano bondadosa, cariñosa, dispuesta a servir y que es la persona de Cristo en nosotros. Te pido una bendición muy especial por cada uno de los quienes están escuchando este tema, han escuchado y escucharán después a través de las grabaciones. Ayúdanos, Señor, para que tus sagrados preceptos siempre estén alojados en lo más profundo de nuestro corazón. Te pedimos una bendición por cada uno, por nuestras familias también, y te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.